Estás en sintonía de Luxor TV. En breves segundos vamos a iniciar y es importante que te conectes con este canal de televisión para que aprendas un poquito sobre cómo encontrar tu token dentro de Exodus, una wallet muy famosa, y cómo descubrirla dentro de esa poderosa wallet. En este caso vamos a buscar el token de WAN llamado OES en el CoinMarketCap. Ya iniciamos. Me llegó esta información, me puse a investigar y he descubierto que WAN está en esta famosa wallet que vamos a ver a continuación. Y es importante que ustedes sepan cómo encontrarla allí. Y este video, además de la información que les voy a dar, va a ser un tutorial. Así que vamos con el dato. Manténganse en contacto y compartan este video. Ya regresamos. Como ustedes saben, One Ecosystem es un proyecto que abarca muchas cosas. Educación, ahora estamos trabajando todo lo que es blockchain, porque el futuro que viene en los próximos años, todo va a estar desarrollado sobre Web3 y Web3 opera sobre blockchain. Entonces es importante que te eduques, que tengas la información correcta y que amplíes tus conocimientos. Si formas ya parte de One Ecosystem y tienes este token ERC20 en Polygon al día de hoy, quiero decirte que nos está dando muchas sorpresas porque One ya se ve en esta famosa wallet que se llama Exodus. Esta wallet que almacena muchas criptomonedas y también Bitcoin está disponible para cualquier persona que quiera bajarla y tenerla. Solo escribes exodus.com y puedes descargar esta wallet que funciona en móviles, que funciona en computadoras de escritorios, que utiliza la tecnología Web3 también, y que al día de hoy esta wallet permite ver nuestro WAN dentro de ella, pero hay ciertos pasitos que tienen que seguir y lo importante es que esta wallet está disponible para todos ustedes. Pueden entrar a este portal web y miren todos los criptoactivos que soporta esta wallet. Está disponible para todos ustedes y yo tengo dos videos que hice sobre este tema hace ya un tiempo atrás en el canal. Si pones Exodus, ahí te van a aparecer los videos que realicé sobre este tema. Lo que menos pensaba era que en esta wallet iba a aparecer One. Entonces un amigo de Argentina llamado Pedro me escribe y dice: Eric, ya activé en la wallet Exodus, ¿te acuerdas? Aquella sobre el tema que conversamos en unos videos donde tú nos explicas. Ya está dentro de esta wallet nuestro token One. Y yo me quedé con la interrogante y automáticamente me puse a buscarla. Entré a mi aplicativo porque yo esta wallet la utilizo para almacenar criptoactivos porque es muy segura. Y la tengo en el móvil y la tengo en mi computadora. Entonces yo decía, pero ¿cómo es posible? Déjame ver. Yo voy a comprobar. Y yo entré. Y cuando entré a la wallet, ¿ve? Automáticamente comencé a buscar mi token, seguí los pasos y quiero decirles que el token fue registrado con éxito y aquí está, ¿ve? Se lo voy a acercar, miren. Voy a tratar que haga foco, miren, ahí está, ¿ve? ¿O lo están viendo? ¿Qué es lo que ven allí? Voy a acercar más a ver si saca foco cámara. Ahí está. OES, ¿ve? Ahí están un montón de criptomonedas que yo tengo, pedacitos, porciones,
Y ahí está nuestro OS. Obsérvenlo. Qué belleza, ¿no? Vamos a entender un poco cómo eso llegó allí y cómo yo puedo hacer para que llegue allí. Y si tú tienes esta billetera, esta wallet, pues es bueno que compartas esta información para que otras personas puedan activar OS dentro de esta famosa wallet. Quiero decirte que eh, yo me siento feliz de que eso esté pasando. Cada día Juan deja su huella en el universo cripto y se va perforando cada vez más. Y eso que todavía la criptomoneda o el token RC20 One no es público, quiero que sepan. Su blockchain es pública, pero el token todavía no ha sido liberado. ¿Ok? Estamos en un proceso de auditoría donde se cierra la blockchain vieja de Ethereum privada y se clausura ya, por decirlo así, ahora el 31 de mayo, todo tipo de transacción que tenga que ver con el sistema viejo para ir a la blockchain pública de Polygon, donde estamos la mayoría. Quiero decirte que producto de esta migración, de este salto, de este despliegue a la cadena de bloques de Polygon, muchas personas se quedaron y muchas personas, si logran escribir a la compañía antes del 31 de este mes, o sea, pongámosles 3 de la tarde para que no dejen esto para las 6 porque ya a esa hora no vas a poder hacer nada, quizás te pueda salvar. Quizás te pueda salvar y digo esto porque el proyecto tiene que avanzar. Nosotros no podemos estar con una blockchain que esté en proceso de despliegue. Tiene que cerrarse todo el despliegue, clausurarse todo el historial viejo y iniciar una nueva etapa con nuestro One ya completamente desplegado en la cadena de bloques pública de Polygon. Si eso no se hace, la compañía no puede avanzar en los próximos desarrollos y ya la última fecha se dio 31 de mayo. Y digo esto porque la fecha de cierre final oficial fue el 23 de marzo y la compañía agarró a todas las personas que se habían quedado en el lobby de One Ecosystem y que no se les permitía subir a los diferentes departamentos, por decirlo así. Se les dio una extensión de tiempo para que pudieran salvar sus One. Hoy día One está en esta wallet muy famosa y te estás perdiendo esta gran oportunidad. Si no has hecho el salto, pues no sé si tendrás tiempo para hacerlo todavía, no sé, porque la compañía es la que decide ya en esta última etapa quiénes van a entrar. Antes la decisión la hacías tú y era mucho más fácil. Serían ya 16 meses de despliegue, es demasiado tiempo, demasiada oportunidad que se dio. Esto se tenía que hacer en 6 meses, pero la compañía ha sido muy flexible para que no digan después que yo quiero mi One, ¿qué hago ahora? No vas a poder hacer nada. Vamos con la información para los que sí hicieron algo con sus One y quiero que observen lo siguiente. Ok, voy a ponerme por acá y vamos a activar aquí esta opción para que ustedes puedan observar. Ok, este es Exodus, este es el portal web de ellos y vamos a ir directamente al aplicativo. Ok, quizás no sea una wallet muy amplia en tener un montón de tokens RC20 o de otras blockchain, pero sí es muy segura. Está conectada con Trezor, por cierto. Acá abajo, ¿ve? Tiene esta conexión con este dispositivo que, déjenme decirles, es muy bueno y efectivo para aquellos que quieren guardar sus criptomonedas, sobre todo las más viejas, permiten entrar aquí en Trezor y almacenarlas fuera del internet. Quedan ellas conectadas a través de este dispositivo de una forma súper segura. Esto es una herramienta pues de ya para aquellos pues que tienen un poquito más de conocimiento y quieran tener asegurados sus criptoactivos. Recuerden que una criptomoneda adquiere valor en el tiempo, sobre todo las que utilizan la vieja tecnología de volatilidad, de trading, de intercambio, de exchange.
Si tú quieres hacer algo de dinero con ese tipo de criptoactivos, tienes que comprarlos y almacenarlos y no tocar eso por los próximos 5 años. ¿Cómo así, Eric? Te lo digo. Adquiere Bitcoin hoy, lo guardas en esa wallet y no la ves, no la cambias, pues, no la llevas a un exchange, porque sí la vas a ver. No la envías a un exchange hasta dentro de 5 años. Y el dinero que tú colocaste allí, si mis cálculos no fallan, en 5 años, Bitcoin puede estar en $300,000. Quiere decir que vas a tener un beneficio, al igual que Ethereum, que por ahí dicen que se puede ir a 8,000 ahora que saquen el ETF de Bitcoin, de Ethereum al contado. Puede ser que se vaya a 8,000 y otros vaticinan que para el 2025 Ethereum esté en 14,000. Entonces el secreto de cualquier proyecto de criptomoneda es almacenarlas y dejarlas allí quietas y no gastarlas en un exchange buscando el fiat. Ustedes tienen que entender eso. Ir al fiat lo único que te va a traer es problemas de liquidez porque te lo vas a gastar todo. ¿Ok? Si tú tienes un criptoactivo, lo tienes guardado de hace 3, 4 años, no lo gastes todavía. Para aquellos que tienen algún token RC20 que se pueda intercambiar, no lo gastes. No, pero es que ahora tengo muy buena utilidad. Guárdalo ahí, desconéctate de eso, genera otra actividad comercial y todo guárdalo en cripto. Espera 5 años. En 5 años no formarás parte del sistema que se está creando. Tendrás asegurado tu patrimonio porque hay un sistema que viene en los próximos 6 meses y se llaman CBDC. Y son las criptomonedas o dinero digital o lo que quieran llamarle, porque todavía no definen cómo va a ser eso, que va a tener el control absoluto de una humanidad que todavía no se ha conectado a blockchain. Si tú estás conectado a blockchain, tienes One, tienes algún token creado por Ethereum o tienes el mismo Bitcoin, guárdalos. Guárdalos y déjalos ahí tranquilitos. Trata de acumular. La idea es acumular lo más que uno pueda porque llegará un punto donde estas cosas van a cambiar y el que tenga su patrimonio protegido y guardado en blockchain va a tener pues asegurado el pan para su familia. Porque las CBDC eventualmente van a ser controladas, van a tener fecha de expiración. La CBDC vas a tener que pagar los impuestos, te lo van a descontar automáticamente. No vas a poder ahorrar porque eventualmente este dinero no lo va a permitir. Hay muchas cosas. Busquen en internet, busquen en YouTube acerca de la CBDC. Comiencen a estudiar eso y se van a dar cuenta que esto es bastante delicado. Y no quiero entrar en el tema porque no quiero desviarme de la información que quiero darles a ustedes, pero tienen que tener en cuenta que lo que viene es el control absoluto a través de este sistema que le llaman el sistema bestia, ¿no? Ok, voy por acá y quiero que vean algo. Ok, primero que nada, tienen que entender que One está en la blockchain pública y el token se llama así. Voy a acercarme. Se llama One OS. Este es el nombre del token, One. Y OS es la nomenclatura que aparece en el CoinMarketCap, como ven acá. Y OS significa One Ecosystem. El precio en el CoinMarketCap es 44.82. Ok, ahora vamos a ir a la wallet de Exodus para enseñarle a todos ustedes cómo la pueden tener aquí en el móvil, como la tengo yo, y así la tienen ahí guardadita, ¿no? Hasta que algún día, cuando ya todo sobre todo la parte de auditoría termine, podamos tener más información de la compañía de cuál van a ser los próximos avances. Ok, quiero que vean entonces cuál es el proceso. Voy a abrir mi aplicativo y una vez que abro el aplicativo, pues aquí está.
Y este es mi wallet de escritorio. Aquí yo no tengo mucho cripto almacenado en este momento. Recuerden que la mayor parte de mi capital en blockchain está en One. Y entonces quiero mostrarles aquí con este ejemplo, lo poquito que tengo aquí, que esto es una wallet como de trabajo, así de uso, de práctica, que deben tenerla también y hacer la práctica, ¿ok? Vamos acá a la cartera y aquí tengo varios assets, como pueden ver aquí, algunos tokens de diferentes redes. Ok, aquí hay algo de Tron, USDT, pues ya no hay nada allí. Y quiero que observen lo siguiente. Muchos de estos tokens o cripto que tengo depositadas aquí no tienen todavía un proyecto desarrollado. Son regalos que me han hecho por tener esta wallet y están ahí almacenados. Observen. Tengo uno acá que se llama EOS, que esa sí me la dieron hace tiempo. Esa sí logró tener una actividad. Y tengo otras por acá. Y entonces estas carteras que están acá, aquí tengo OnNode también, que me dieron unas 400 OnNode, pero si entramos a buscarlas, pues no existen en el CoinMarketCap. Vamos a buscar una que esté por aquí, que sí exista. Déjenme avanzar aquí un momentito para poder poner el ejemplo. Que sea un token, pues, que me han dado y que tenga una función, por decirle un ejemplo. Vamos por acá, creo que se llama Help. Aquí le aparece. Vamos a ver si parece, porque ahora estoy buscándola y no quiere aparecer. Bueno, no lo veo aquí. Ahora mismo no lo veo. Pero voy a buscar por acá. No sé qué se me hizo. Estas cosas pasan en vivo, como quien dice. Pero bueno, aquí está social. Creo que es este. No, este es net. Vamos a buscar este net, pues. DNet, ¿ok? Voy a buscar DNet en el CoinMarketCap. Déjeme hacer el switch. Y vamos al CoinMarketCap y busquemos DNet. Okay. La que yo estaba tratando de buscar era esta que se llamaba Help, que me habían dado 91 monedas, 911 monedas de estas, pero como ustedes pueden ver todavía no tiene ningún valor, no tiene ni siquiera transacciones en algún exchange y está completamente ahí tirada, pues. Entonces es algo similar como lo que está pasando con nosotros. Este proyecto no tiene ningún tipo de actividad, pero está dentro de esa wallet. Al igual que nosotros tenemos ya actividad en Uniswap, que es nuestro exchange, y la compañía ha estado haciendo intercambios con USDT. Y hay un registro, hay un historial que ustedes pueden verificarlo. Y esto pues ha dejado una huella, una marca en el universo blockchain. Ahora vamos a entrar a el aplicativo, que lo pueden descargar, y vamos a enseñarles cómo se hace esto. Ok, yo me voy aquí a esta esquina, le doy un clic, y me voy al último y le digo aquí agregar. ¿Lo están viendo? Le hago un clic agregar y automáticamente busco aquí la blockchain. Recuerden que nosotros estamos sobre la blockchain de Polygon, así que tenemos que buscar esa blockchain. Y vamos aquí donde dice Polygon. A ver. Dice acá. Busquemos Polygon. Se me está pasando aquí, está Ethereum, Optimism, Phantom, Polygon, aquí está. Le doy un clic y ya yo sé que todos estos tokens viejos que funcionan en Polygon están operativos aquí. Entonces yo lo que quiero es activar el de One. Entonces le doy un clic acá. Ok. Y en le voy a poner aquí Add Custom Token. Ok. Y le voy a pegar aquí el contrato inteligente. Pero aquí tengo que buscar también la blockchain de Polygon. Ok. Si no la buscan, él no va a aparecer. Buscan aquí Polygon. Y ahora aquí le van a pegar la dirección del contrato inteligente de nuestro token. Voy a buscarla. Un segundito. Voy a buscarla por acá. Y según la blockchain de Polygon, nuestro token,
Tiene un contrato inteligente público disponible para todos. Le das un clic aquí y buscamos nuevamente la wallet de Exodus y yo pego ese contrato inteligente acá. Ok. Déjame pegarlo. Search. Aquí le digo buscar y lo pego. Y aparece el token. ¿Lo están viendo? Le doy un clic y le digo agregar. Déjenme hacerle un zoom para que veamos esto acá un poquito más cerca. Ok. Déjenme agregar esto aquí. Ok, aquí está el zoom. Y le digo add token. Al hacerlo, se agregó el token one. ¿Lo están viendo? Ok. Y entonces de esa manera yo voy a poder ver mi token one. Aquí lo pueden ver, lo están observando. Y ya está aquí. Dentro de los tokens que son oficiales de Polygon. En este caso, de esta wallet. Si nuestro token no fuera real, si no fuera público, si no estuviera desplegado, automáticamente no aparecería ni existiría. Pero resulta que sí existe. ¿Qué resulta? Pues que ahora mismo, como el proyecto no tiene las wallets liberadas todavía, no vamos a poder tener, como quien dice, acceso a nuestro patrimonio digital hasta que la compañía decida abrir eso. Pero para poder hacer eso, se requiere el consenso de los 20 validadores. Son las personas que tienen estas tabletas que validan cuando eso va a suceder. De momento, como les dije a ustedes, lo primero que viene es que le integren las tarjetas de crédito al sistema DealShaker. Cuando eso lo integren, veremos qué sucede y ya sabemos que el próximo paso sería que integraran MetaMask dentro de DealShaker para agarrar una nueva comunidad. Pero ahora mismo estamos en una fase interesante que es hacer la red mientras esta parte técnica se va desarrollando. Porque ha sucedido algo, a pesar de que vemos aquí que tenemos a nuestro OS allí activo. Y ahora vamos a ver qué wallet me generó, porque hasta donde tengo entendido esto genera una wallet, un número, una dirección. Quiero decirles que solamente somos 1 millón de usuarios y lo ideal sería que fuéramos 4 millones, o 5, o 10, o 20 millones de usuarios. Eso facilitaría todo a la hora de ir con el token vivo a un universo blockchain ya abierto públicamente. Y lo ideal es que podamos trabajar. Aquellos que quieran entrar en esta etapa de trabajo, de aumentar esta wallet, aumentar estos usuarios que tengan OS dentro de Polygon, pues viene una parte de trabajo que no es fácil. Solo aquellos que quieran hacerla, pues van a poder aprender mucho y crecer. Miren, voy a entrar aquí y voy a decir recibir. Y ahí me mandó una dirección, ¿ven? Miren qué lindo esto, ¿no? Voy a acercarlo con el zoom. Voy a buscar el zoom acá. Yo tengo hasta una wallet allí, ya registrada dentro de este sistema llamado Exodus. Ahí la pueden ver. Ahí está mi wallet. Esta es mi dirección, según este sistema, ¿no? Con el QR y todo. Pero, como no está liberado nuestro token, ahora mismo la compañía tiene el control absoluto. Todo está en la bóveda de oro de One Ecosystem, donde hay 20 llaves que controlan esa bóveda. Eventualmente el proceso de liberación vendrá en el momento en que así la compañía lo decida, porque es un paso delicado, un paso donde muchas cosas se van a poner en juego. Primero tenemos que conseguir el valor de One, quiere decir que One va a subir de valor y es allí donde estas 20 llaves se van a utilizar para cuando se haga la quema, se decida por región si están de acuerdo con el valor que se va a proyectar. Una vez que se haga eso, se cierra esa puerta y todas las personas que no hicieron el salto, lamentablemente, van a quedar fuera de esta blockchain. Entonces,
Antes de ir con la moneda pública, tenemos que desarrollar la red, porque somos una compañía de network marketing. Necesitamos que entre una comunidad nueva, fresca, que pueda aprender sobre el universo blockchain, sobre lo que viene y que esté preparada para la CBDC, para que esta nuevo reset que viene económico no te agarre desprevenido, no te agarre ignorante. Yo no sabía nada de esto y ahora qué va a pasar con mi dinero. Estés preparado y estés tranquilo, porque esto es una agenda que se llama 20 y que más adelante al finalizar termina con 30, y producto de esa agenda, que la pueden investigar por internet, se van a dar cuenta que el control de esto no lo quieren soltar, pero hay una tabla de salvación que se llama blockchain y que lamentablemente no la pueden detener. Es como el internet, no puedes detener eso. Por más que tú quieras controlarlo, no lo vas a poder hacer. Se los digo a la gente que manejan estas siglas y que tienen que ver con la banca y que quieren pues meter este sistema bestia que quiere controlar todo. Pero bueno, para eso estamos aquí, para darles la información. Ya les enseñé cómo hacer esto. Háganlo en sus casas con calma. Pueden ver el video desde el principio. He tocado el tema. Ahora voy con las preguntas. Por acá habrán signos de interrogación y hagan preguntas. ¿Ok? Voy con solo con las preguntas porque estamos ya a 26 minutos y no quiero que este video se extienda mucho. Como les decía, vale la pena que aquellos que quieran aprender más se conecten conmigo a esta nueva red que me invitaron y que la voy a hacer porque siempre he estado dando información, pero ahora es la hora de trabajar para poder que muchas personas entren, personas nuevas. Cuando yo decidí abrir este canal de video, el norte era básicamente ayudar a todos los IMAs que quedaron descabezados. Eso se le llaman los running. Son personas que pues lamentablemente perdieron a su maestro o su instructor producto de estas batallas de la blockchain y de las cosas que pasan, hablando a nivel de samurái, ¿no? Y de senseis con este asunto. Y perdieron a su sensei, pues a su maestro, y quedaron sin nada, pues ahí solos. A mí me pasó igual, yo perdí a mi instructor, perdí a mis maestros en este universo blockchain. Y bueno, decidí ayudar pues a esta comunidad que estaba por ahí sola. Se le dio la mano, se le dio la información, sobre todo se les ayudó a pasar a Polygon porque era una de las cosas muy importantes. Ahora me invitaron a formar parte de este equipo, grandes líderes que tienen experiencia en el network marketing y me han estado dando técnicas para poder avanzar con nuestro proyecto. Existen 7 formas, yo diría que hasta 8 formas de conseguir flujo de efectivo haciendo el network marketing. Si ustedes investigan el network marketing, existe en muchas compañías que deciden utilizar este método para poder llegar a más personas. Optan por hacerlo de boca a oído y darle la plata a la persona que transmite esa información y obvian los más medias que utilizan el sistema tradicional de publicidad, donde puedes gastar millones de dólares y la efectividad es muy baja. El trabajo del networker no es fácil porque es de todos los días. Buscar personas, presentarles el proyecto, hablarles de One y la persona decide si entra o no. Aquí no se puede obligar a nadie, todo es voluntario. Tú que me estás viendo, yo que estoy aquí, entré producto de la información de boca a oído. Eso es lo que hace B1. Si tú quieres formar parte de este equipo y quieres hacer la red, no para entrar por curiosidad, vuelvo y les repito, quieren trabajar y aprender, porque se te va a enseñar cómo opera todo, se te va a enseñar cómo tener una actitud mental positiva, una actitud de triunfo,
a través del conocimiento que se te puede dar para que tú puedas desarrollar nuevas actitudes y ser mejor persona. Se te va a ayudar también a lo que es el sistema de duplicar todo esto y que tu equipo comience a crecer. Se te va a también enseñar cómo hacer la red de OneVita, porque OneVita es el producto físico que viene muy pronto. Y cuando eso esté ya disponible en tu región, ya tú tienes un equipo armado. Y recuerden que el OneVita, todos aquellos que tengan One van a poder utilizar el 50% de su One para hacer este negocio. Es un negocio real físico con un producto excelente donde tenemos una patente registrada de un producto aprobado por grandes naciones dedicadas a esto, como Alemania, que es donde viene todo este invento, para ayudar a todo lo que es mejorar pues tu piel en esta primera etapa, quiero decirles, porque yo sé que más adelante podrán sacar productos que se van a poder ingerir, porque la ciolita que tiene estos componentes ayuda mucho a mejorar la desinflamación dentro del cuerpo y tenemos que aprender más del One Vita porque esa es otra herramienta, es un producto que vamos a tener y lo vamos a desarrollar aquí también en B1. Si te quieres registrar, le das un clic aquí y automáticamente te va a llevar a un canal en WhatsApp. Vuelvo y les repito, esto no es para los curiosos, esto es para personas que quieren trabajar, personas que quieren liquidez ya y poner a usar sus One. Y yo les voy a enseñar cómo funciona todo este asunto de este negocio, ¿ok? De hacer el network marketing. Ok, voy por acá. Preguntas, bueno, no veo ninguna pregunta. Solo veo aquí saludos. Vamos a enviar los saludos rapiditos. Saludos a Giovanni. Tenemos a Víctor Rey, a Arturo también saludándonos desde Ecuador, a Edgar, a Lorena también. Andrés también nos envía saludos. Mario, Alejandro y muchas personas más. Tenemos acá a Johnny. Tenemos acá a Peter. Tenemos acá a Pedro Nicolás. Tenemos a muchas personas más aquí conectadas. Ok. Tenemos a Sombra Seductora escribiendo cosas también. Igual pues para todos los que están conectados acá pues sí que escriben cosas acá. Miren, este canal está hecho para, sobre todo este espacio de Yo Soy One, pues está hecho para hablar sobre el proyecto de One Ecosystem, el proyecto blockchain, hablar sobre todo lo que es el universo de la criptografía. Y quiero decirles que si las personas no quieren creer lo que están viendo, bueno, ya esa es otra historia, pero ahí yo les acabo de dejar el tutorial. Dicen que eso es cuento, que yo lo estoy inventando. Aquí está, ¿ves? En la wallet. Ahí está OS, ¿ves? Este es un aplicativo, mira. Por Dios. ¿Cómo que no va a aparecer? Yo la acabo de agregar. Aquí está, mírenla, ¿ves? Todos estos tokens que están aquí son reales y existen. Claro, hay unos que ya son viejos y tienen exposición, como estos que están acá. Pero miren todos los que están aquí abajo después de estos que ya están en un CoinMarketCap y que tienen años tradeando. Miren, todos estos tokens son proyectos. Aquí está Hell, que yo le decía, ¿ves? Que no lo encontraba. Déjenme hacer un zoom. Vamos a darlo allí, vamos a darle para que ustedes puedan ver, miren. Y aquí estamos nosotros. ¿Qué dice ahí? One. Obsérvalo. One en Polygon. Busca el zoom. Porque la gente no quiere creer, no quiere hacer caso de que esto es verdad. Háganlo ustedes, agarren su
¿cómo se llama? Su sistema de computadora y háganlo ustedes directamente para que vean que esto no es cuento, esto no es cuento, esto está pasando y la gente pues no quiere creer. Ok, déjame mover esto un poquito más para acá porque yo voy a señalar aquí donde está el proyecto. Ahí está, ahí lo puedo señalar. Ok, ok, vamos para allá. Ahí está, miren. Ok, vamos por acá. ¿Dónde está el nuestro? Ahí está. Esto que está aquí, ¿qué es? ¿Ah? ¿Es o no es One? ¿Es o no es One? Y aquí están los otros. Todos estos son proyectos vivos. Se están desarrollando, pero todavía no tienen actividad en exchange. No se pueden intercambiar, pero ya esta wallet la está reconociendo. Observen, esto es real. Aquí está nuestro One. Más real que esto no puede ser. Y esto es una wallet americana, quiero decir. Esto es un negocio de Estados Unidos. Eso no está en China ni nada. Esto es un negocio norteamericano. Ellos están entrando también, que quieren entrar a la bolsa de valores. Exodus, como proyecto, quiere entrar a la bolsa de valores para vender sus acciones. Escuché de ese proyecto hace muchos años y desde hace muchos años utilizo la wallet de ellos. Y esto es nuestra realidad. Yo pensé que, bueno, hay en algunas salen, en otras no, en las oficiales que había dicho Mylon. Pero esta información me la mandaron de Argentina, quiero que sepan. Y el señor Pedro me la envió. Eri, ya se puede y perfecto. Ahora hay que hacerlo en Binance. Traten de hacerlo en Binance para ver si aquellos que están viendo el video procuren hacerlo. Y si ustedes notan que en Binance ya aparece nuestro token OE, me avisan y yo hago un tutorial explicándolo todo. Ok. Bueno, seguimos con un poquito más y avancemos. Siempre se meten los haters, siempre se meten troles que quieren eh, opacar con su conocimiento vago sobre el tema, sobre este asunto. Antes, cuando no estábamos en blockchain pública, sino en blockchain privada, lógico, era más difícil defendernos, ¿no? Porque no había forma de que pudieran ellos validar de que estamos en una blockchain real. Pero ahora que estamos de forma pública y que se está viendo el One en diferentes wallets muy famosas como esta que se llama Exodus, entonces la gente se queda pensando y que haya la vida. Esto está sucediendo. Por eso yo te digo ya para finalizar que si tú tienes bastante One, mucho One, entonces vamos a darle uso a esos One que tú tienes a través de hacer la red de One Ecosystem y utilizar tu token RC20 en los aplicativos de la compañía y generar ingresos y ampliar la red para que vengan más usuarios a nuestra comunidad. Necesitamos que nuestra comunidad sea mucho más grande antes de hacer el último paso, que es que ya la One sea pública y se vea en todos estos lugares ya con cifras, precios y todo. Lo otro es que si tú no tienes mucho One, qué mejor oportunidad de hacer la misma red, porque el trabajo que tú vas a hacer también te va a permitir construir un poquito más de One y llenarte de mucho flujo de efectivo, que es lo que requerimos tanto en este momento. Si tu país no te está dando flujo de efectivo, pues conéctate con este canal de YouTube, conéctate al grupo B1 que estoy desarrollando y hagamos un negocio online a nivel internacional, porque tus contactos no tienen que ser solamente los de tu país. Puedes tener contactos en otras latitudes y te vamos a enseñar aquí cómo hacerlo. Este canal va a impulsar a todos aquellos que dicen, sí voy, yo amo a mi proyecto, yo amo a One, yo quiero que la comunidad crezca, yo quiero que vengan nuevos aplicativos, quiero que vengan nuevos productos generados y creados por la compañía para hacer la red, como puede ser el dispositivo móvil que se está desarrollando en China, para que lo podamos vender a través de la red cuando esté disponible. Entonces, si te interesa todo esto, si esto te hace clic, por favor, conéctate a B1 entrando a yosoyone.com. Una vez dentro de yosoyone.com,
entras a la sección de socios y te va a aparecer este portal con datos, videos, información que tú puedes ver. Aquí te explico sobre lo que es la legalidad del network marketing de nuestra compañía, que tiene un sello avalado por la Unión Europea. Y acá te explico pues básicamente un video introductorio para que entiendas de qué se trata B1. Y si te quieres registrar, le das un clic aquí y entras al grupo de WhatsApp para que yo te pueda ir dando información y te puedas conectar con los datos que voy a dar y la explicación que tengo para ustedes para que puedan formar parte de este equipo. Quiero decirles, aquí se entra por voluntad, por deseo propio, por querer ayudar a otros a avanzar, porque tú quieres crecer personalmente, porque tú quieres flujo de efectivo, porque quieres entender en la totalidad cómo es el negocio para aprovechar estas 8 entradas que te ofrece el proyecto. Y cuando estés lleno de billete, producto del esfuerzo que tú estás haciendo, porque el dinero no viene fácil. La gente piensa que con un botoncito ya tú vas a hacer dinero. No. En el network marketing, si tú te mueves, tú ves resultados. Si no te mueves, no ves resultados. Así de simple. Pero si tú estás en actividad, en movimiento, buscando tus contactos, con todo lo que te vamos a enseñar en B1, porque tenemos 4 temas que damos durante la semana, y una vez que tú te conectes conmigo, vas a poder entrar a esa información semanal que estamos dando. Automáticamente tú, solo por estar en el grupo, vas a empezar a recibir beneficios. ¿Por qué? Te lo explico de una vez rapidito. Porque una vez que tú tengas tu posición dentro de la estructura del binario que estamos construyendo, lógico, van a estar entrando personas en cada estadio. Porque usted no tiene idea, ya en ese grupo hay casi 86 personas conectadas. Y ponte que esas personas decían entrar 20 o 30. Todo eso hay que ponerlo dentro del binario que estoy armando. Y si tú cogiste una posición dentro de ese binario, esas personas van a seguir entrando. Y yo no voy a parar, créame. Yo le voy a martillar y le voy a dar a este negocio porque yo vi en el pasado cómo grandes líderes movían esto y había un flujo efectivo, pero había que estar dedicado a hacerlo. En esta ocasión me invitaron y estoy aquí y lo voy a hacer. Y si te interesa, pues con gusto, pégate a P1, ¿ok? Y avancemos con este nuevo desarrollo, ahora que todo es público. Y la última etapa es liberar el One como un token RC20 al universo blockchain. ¿Cuándo va a pasar eso? Más adelante, cuando tengamos una comunidad más grande y nos sintamos un poco más fuerte como comunidad, tengamos muchos comercios que acepten el One y después entonces la compañía tomará la decisión. Pero no va a ser una decisión sola de la compañía, ¿ok? 10 llaves le pertenecen a la comunidad, a los que están haciendo la red por región. Y si esos líderes toman la decisión porque la región decidió que sí vamos a hacer esto, sí vamos a ir a un blockchain público conectado con un token liberado ya públicamente, va a ser una decisión de consenso de todos y vamos a asumir, como quien dice, la responsabilidad de lo que es tener un activo digital ya liberado. Una vez que se hace eso, no hay vuelta atrás. Pero antes de que eso suceda, tenemos que aumentar la comunidad. Y eso es lo que yo voy a hacer porque, imagínense ustedes, ahora mucha gente quedó fuera producto de que se durmieron, no quisieron hacer las cosas, no querían en realidad su One, ya ellos decían esto otro gasto más, no quiero gastar esos 25 euros por cuenta, me da pereza, no quiero hacerlo. Pero otras personas sí dijeron, sí voy. Y con esos que dicen, sí voy, con eso es que, con esas personas con las cuales yo voy a trabajar. Con aquellos que digan, sí voy. ¿Ok? Bueno, pues por acá tenemos a Juan José. Saludos, Juan José. Dice, Sombras Seductoras, el proyecto futurista es tan sencillo que hasta un niño lo puede entender. Ser un medio de pago con usabilidad y moneda de reserva. Ok, voy a hacer un alto allí en eso que has comentado, Juan José, porque tienes toda la razón con ese tema. Ninguna criptomoneda de las 30.000 que existen ahora mismo son un medio de pago. ¿Ok?
Ninguna de las 30.000 criptomonedas es reserva de pago. Es una reserva mundial. No son ni método de pago ni reserva mundial. Nosotros como proyecto aspiramos a ser un medio de pago y una criptomoneda de reserva mundial. Claro, cuando hablamos de estos temas, las personas dicen, espérate, eso no va a pasar nunca, espérate. No quiere decir que no vaya a suceder, ¿por qué no? ¿Qué le impidió a PayPal ser un medio de pago? Tantas controversias, tantos problemas. Y hoy día, después de 24 años, PayPal está empezando a confirmarse y a manifestar que es un medio de pago al hacer una conexión, al hacer un puente con los bancos. Porque puedes convertir algo de ese dinero PayPal en dinero fiat. Pero eso les tomó 24 años para ellos poder lograr eso. Ahora mismo, el viento está a nuestro favor. La ley que lanzó el Senado de Estados Unidos para regular el mundo de las criptomonedas esta semana que pasó. Esa ley ya va a entrar en vigor en cualquier momento. También lanzaron una ley para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos y evitar que de la nada la Fed pueda crear una CBDC así de su forro y lanzarla, y eso va porque se la tienen que comer. No, señor. Han lanzado una ley también que lo más probable es que la aprueban, que si la Fed va a lanzar una CBDC así de la nada, tiene que pasar primero por el Senado. Ajá. Ellos tienen que verificar todo el proyecto, saber cómo va a ser y aprobar eso o denegar. O sea que no va a ser tan fácil que entre en la CBDC, por lo menos en Estados Unidos. Y eso ayuda mucho a la industria cripto porque fortalece más el universo blockchain. Y digan lo que digan, blockchain es lo que viene de aquí para adelante. Todo va a estar montado sobre blockchain, aplicativos, inteligencia artificial, sistemas de robóticos, todo va a estar montado sobre el blockchain, porque ese es el futuro. Esa tecnología nació para quedarse. Ahora bien, lo ideal sería que tú tuvieras algo de eso, ¿no? Algo de blockchain a través de un criptoactivo. Bueno, por acá la sombra como que se está diluyendo. Vamos a disolverla con rayos de luz y pues que se manifieste eso, la luz dentro de cada uno de ustedes para que tengan la capacidad de discernir si esta información que está constantemente saliendo por las redes sociales de la compañía, los canales oficiales, te hace clic. Y si no te hace clic, pues es mejor que te desconectes. Así de simple. Si blockchain te hace clic, pues no pierdas la oportunidad. Porque cuando vengan las CBDC en tu propio país, es cuando tú vas a tomar la decisión de ir a blockchain. Quizá ya sea demasiado tarde porque pierdes la oportunidad, pierdes el momento. Bueno, por acá ya estamos al final de este video. Quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal. Aquellos que no lo han hecho, pues les voy a agradecer mucho que lo hagan, que me regalen un me gusta y que bueno, pues sigamos avanzando con esto de las criptomonedas. Si no tienes tú algo de esto, pues en este canal puedes encontrar información y seguiremos avanzando con más de este mundo digital que para muchos todavía no creen que el dinero va a ser digital. Pero créanme que en los próximos años no hay vuelta atrás. Nos vemos pronto.